Este es el caso de Rebecca Reusch, una joven de 15 años que desapareció en 2019 en Berlín, Alemania. Rebecca era una chica extrovertida, amigable, rodeada de amigos y con una vida aparentemente normal, como la de cualquier otra adolescente. Pero todo cambió de un momento a otro, cuando sin explicación alguna dejó de aparecer y su rastro simplemente desapareció. Al principio la investigación puso la mira en una persona muy cercana a ella y aunque todo parecía encaminarse hacia una respuesta, con el paso de los días el caso se volvió cada vez más confuso. Las versiones comenzaron a chocar, las sospechas crecieron y lo que parecía una desaparición más terminó convirtiéndose en uno de los casos más misteriosos de Berlín. Y hasta hoy la pregunta sigue siendo la misma: ¿qué pasó realmente con Rebecca? Hola a todos y bienvenidos a otro caso misterioso. Hoy vamos a hablar sobre otra extraña desaparición. Antes de empezar con los detalles de este caso, suscríbete a este canal si te gusta este tipo de contenido, deja un me gusta ahora o al final del vídeo si te acaba pareciendo interesante y empecemos con este caso. En la capital de Alemania, Berlín, dentro de una familia tradicional y unida, creció Rebecca Reusch, la hija menor del matrimonio conformado por Bernd y Brigitte, junto a sus dos hermanas mayores, Jessica y Vivian. El ambiente de su hogar siempre estuvo rodeado por la presencia constante de sus padres, quienes hacían todo lo posible para que las tres niñas crecieran felices y unidas, algo que con el tiempo consiguieron, ya que las tres tenían un vínculo muy fuerte de hermanas. Por otro lado, el vecindario donde se encontraba la casa familiar, la zona de Britz, era una parte del sur de Berlín conocida por ser más residencial y tranquila que otras áreas de la ciudad. Se trata de un barrio ubicado en el distrito de Neukölln, con calles arboladas, casas familiares, edificios bajos y un ambiente mucho más hogareño, donde predominan las familias y una rutina bastante común de barrio. Aunque este barrio seguía formando parte de una ciudad enorme, diversa y a veces caótica, la familia consiguió adaptarse a un estilo de vida más sereno dentro de una comunidad rodeada de otras familias que compartían ese mismo ideal de tranquilidad y vida familiar. En ese entorno, Rebecca fue desarrollando su personalidad y a medida que crecía destacaban en ella rasgos como su ternura característica y al mismo tiempo un carácter inquieto y activo, que la hacían ser una persona incapaz de quedarse quieta durante mucho tiempo. Se la describió como una persona con un espíritu libre y una curiosidad constante por conocer el mundo. Con el paso de los años, esa fuerte personalidad no solo se hizo notar dentro de su círculo más cercano, sino que cada vez más Rebecca destacaba en cada espacio en el que estaba, consiguiendo rodearse de un grupo amplio de amigos y de personas que notaban siempre su presencia. Por lo que, al llegar a la adolescencia y al conocer el mundo de las redes sociales, Rebecca se emocionó y comenzó, como cualquier otra persona, a compartir vídeos. Le gustaba la idea de grabar vídeos divertidos, bailando o simplemente subir cualquier cosa que se le ocurriera, como una forma de pasar el rato y construir una pequeña comunidad en redes sociales. Su familia, por su parte, conociendo la personalidad tan atrevida y audaz de Rebecca, la apoyaban, al igual que algunos amigos que estaban muy atentos a su contenido. Poco a poco ese contenido comenzó a ser constante y para 2019, año de los hechos, cuando Rebecca tenía tan solo 15 años, sus cuentas personales, como su perfil de TikTok, que para entonces estaba en auge, e Instagram alcanzaron en conjunto cifras de alrededor de 30.000 seguidores. Eso no la convertía inmediatamente en una celebridad, pero teniendo en cuenta el poco tiempo que llevaba activa, sí que era impresionante lo que había conseguido, gracias a su carisma en los vídeos que compartía. Así que en conjunto su constancia la hacía brillar en redes y en cualquier lugar, siendo una chica que destacaba por su energía, su espontaneidad y por esa forma tan natural que tenía de conectar con los demás. Sin embargo, detrás de esa imagen alegre y segura que Rebecca mostraba al mundo existía una parte más sensible y vulnerable que no siempre se veía. Como muchos adolescentes de su edad, en aquel momento atravesaba una etapa en la que empezaba a cuestionarse su valor como persona, su razón de existir y también el futuro que tenía por delante. Eran pensamientos con los que era difícil lidiar y a los 15 años se siente todavía más intenso. Y aunque a Rebecca le gustaba mostrarse como una chica pública, extrovertida, sin miedo a estar frente a los demás, esas inquietudes casi nunca las compartía con su familia. Solo algunas de sus amigas más cercanas veían esa versión suya.
una Rebeca más ansiosa, más confundida y en ciertos momentos visiblemente triste, aunque no lo suficiente como para encender una alarma. Para quienes la rodeaban, seguía siendo la niña sonriente de siempre, la menor de las hermanas, la más activa y dulce, y justamente por eso nadie imaginaba que detrás de esa apariencia tan normal, Rebeca cargaba en silencio con un dolor que prefería guardar para sí misma. Ya con este contexto sobre su personalidad y su vida hasta ese momento, nos adentramos al día de los hechos. Era domingo 17 de febrero de 2019 y ese fin de semana Rebeca pasó un rato junto a su hermana mayor Jessica. Y aunque al inicio ya he comentado que siempre se llevó muy bien con sus dos hermanas, la realidad era que Rebeca tenía una conexión especial con Jessica, quien era la mayor de todas y con la que compartía una personalidad más afín. Para entonces Jessica ya no vivía con sus padres, tenía 27 años y vivía en el mismo vecindario, solo que a unos 10 minutos en coche. Ya era madre de una pequeña niña que estaba a punto de cumplir 2 años y estaba casada con un hombre llamado Florian. La relación entre Jessica y Florian era buena, se conocieron años antes cuando empezaron a coincidir en su entorno social y con el tiempo fueron construyendo una relación sólida que terminó convirtiéndose en matrimonio. Florian era una presencia tranquila y cercana dentro de la familia, alguien que no solo había formado una vida con Jessica, sino que también había conseguido integrarse de manera muy natural con toda la familia. En cuanto a su vida personal, trabajaba como cocinero en un hotel, algo que también contribuía a la imagen que los demás tenían de él, la de un hombre responsable, estable y confiable. Esa relación además era muy bien vista por la familia, que desde el principio lo recibieron con mucho afecto. Y esto no solo se debía a la relación que tenía con Jessica, sino también a la forma en que se relacionaba con las hermanas menores. Vivian, por ejemplo, lo describía como una persona muy buena, con muy buenos sentimientos, mientras que los padres de Jessica estaban felices porque lo veían como un hombre atento, agradable y de confianza. Por otra parte, Rebeca también parecía sentirse cómoda con Florian, se llevaba muy bien con él y hasta lo veía como una especie de hermano mayor, por lo que todos estaban contentos con su presencia dentro de sus vidas. Volviendo a ese domingo de febrero, Rebeca pasaba la tarde en casa de su hermana mayor. El plan era disfrutar ese día jugando a uno de sus juegos favoritos, los Sims, que también es mi juego favorito. Mientras, Florian no se encontraba en casa porque ese día tenía una fiesta en su empresa y llegaría tarde por la noche. Así que ese domingo parecía ser el momento perfecto para compartir un rato solo entre chicas, Jessica, Rebeca y la pequeña hija de Jessica, que pronto iba a irse a dormir, dejando a las hermanas con más tiempo para estar juntas. Con esa emoción y a medida que se hacía más tarde, Rebeca decidió que quería quedarse con su hermana, y Jessica estaba feliz con la idea de que su hermana pequeña se quedara. Sin embargo, antes tenía que pedirle permiso a su madre, así que Rebeca la llamó para preguntarle si podía quedarse a dormir. Normalmente Brigitte, la madre de las chicas, no tenía ningún problema con que Rebeca se quedara con Jessica, porque en realidad no había motivo para preocuparse. Se quedaba en casa de su hermana. Pero en esta ocasión había un detalle importante, y es que al día siguiente, que era lunes, Rebeca tenía escuela, y Brigitte no estaba tan segura de poder confiar en su hija menor para que llegara a tiempo a clase por su propia cuenta. Aún así, Rebeca insistió y se veía tan ilusionada con pasar la noche con su hermana que Brigitte terminó accediendo, pero con una condición. Al día siguiente tenía que llegar a tiempo a la escuela. La escuela normalmente para Rebeca comenzaba alrededor de las 7:30 de la mañana, aunque ese lunes iniciaría más tarde porque habían cancelado las primeras clases. Un detalle que Brigitte no sabía porque Rebeca lo había omitido en la llamada, pero le prometió a su madre que sería responsable, se despidió de ella, terminó la llamada y se quedó pasando el resto de la noche en la casa de su hermana Jessica. Así pasaron la noche y Jessica comentó después que lo pasaron muy bien, jugaron un rato más a los Sims, pidieron pizza, charlaron y tuvieron una noche bastante especial. Estuvieron así hasta alrededor de las 11 de la noche, hora en la que Jessica le pidió a su hermana que se fuera a dormir. Le preparó el sofá de la sala principal para que pudiera descansar, mientras ella se fue luego a dormir a su habitación, a esperar que en medio de la madrugada regresara Florian a casa y se acostara junto a ella. De esta manera ambas se fueron a dormir y Rebeca, como de costumbre, puso su teléfono en modo avión, ya que no le gustaba que el sonido de las notificaciones la despertaran ni que alguien la llamara a altas horas. Luego se quedó dormida en el sofá sin ninguna novedad, hasta que alrededor de las 5:45 de la mañana se escuchó a Florian volver a casa.
Ya era muy tarde y según el relato después, llegó un poco pasado de copas y bastante cansado. Así que como pudo se dirigió a su habitación sin percatarse de Rebecca ni de ningún detalle. Lo único que hizo fue ir directamente a la cama junto a Jessica, quedándose dormido casi de inmediato. Así pasó esa noche hasta que sonó el despertador de Jessica alrededor de las 6 de la mañana, porque tenía que levantarse temprano para preparar a su hija, llevarla a la guardería, y después de dejarla en la guardería debía ir directamente a su trabajo, así que en medio de esa rutina tan apurada no podría estar pendiente de Rebecca y asumía que ella misma se organizaría para ir a la escuela. Las primeras horas del 18 de febrero transcurrieron así, y una vez lista, Jessica salió de casa junto con su hija alrededor de las 7 de la mañana. Como iba con prisa, no pudo ver a Jessica y pensó que tanto ella como Florian seguían dormidos, por lo que se fue, creyendo que sería un día completamente normal para todos. 15 minutos después de la salida de Jessica, la madre, Brigitte, realizó la primera llamada al teléfono de su hija a las 7:15. Quería asegurarse de que Rebecca ya estuviera despierta y preparándose para ir a la escuela. Pero apenas la llamó, la comunicación se desvió y terminó directamente en el buzón de voz. Brigitte sabía que su hija ponía el móvil en modo avión durante la noche, así que no le dio demasiada importancia y decidió esperar unos minutos antes de volver a intentar contactarla, confiando en que Rebecca ya estaba levantada y se estaba preparando, tal como lo había prometido. Mientras tanto, según el testimonio posterior de una de las amigas de Rebecca, se supo que efectivamente Rebecca ya estaba despierta entre las 7 y las 7:45 de la mañana, ya que ambas mantuvieron una breve conversación por Snapchat, donde Rebecca le envió una foto de la ropa que iba a usar ese día para ir a la escuela. Según el atuendo que su amiga recordó y describió después, Rebecca llevaba un jersey blanco de su grupo favorito de K-pop, BTS, junto con una chaqueta acolchonada rosa y un pantalón gris. Era una foto que solo pudo ver una vez y luego desapareció del chat, porque así funciona Snapchat. Sin embargo, su amiga se quedó con el recuerdo de la ropa que había visto en la foto y pensó que más tarde vería a Rebecca en la escuela. De esa conversación solo se sabría hasta mucho después, por lo que a las 7:45 de la mañana, Brigitte, sin ese contexto y sin obtener alguna respuesta, pensó que su hija seguía dormida. En ese mismo momento la llamó un par de veces más, pero al no recibir nuevamente respuesta, decidió comunicarse finalmente con Jessica para saber si había visto a Rebecca levantarse antes de que ella saliera de casa. Durante esa llamada, Brigitte le preguntó qué era lo último que sabía de Rebecca, ya un poco enfadada al pensar que se había quedado dormida o que no iba a ir a la escuela. Y fue cuando Jessica, sorprendida, le respondió: ¿no sabías que Rebecca hoy entra más tarde a la escuela? No tiene las primeras clases porque las han cancelado, así que tiene que entrar en la escuela a las 9:50. Eso tranquilizó a Brigitte, creyendo que Rebecca seguía dormida y que más tarde podría llamarla con más calma, cuando ya fuera la hora de prepararse. Pasaron unos minutos más hasta que alrededor de las 8 de la mañana, hora exacta que confirman los informes policiales y los relatos de la familia, Brigitte volvió a intentar comunicarse con Rebecca. La llamó, pero una vez más la llamada fue directamente al buzón de voz. Ya un poco angustiada por esta actitud, ya que Rebecca siempre respondía cuando ella llamaba, decidió llamar a Florian sabiendo que él estaba en casa para que le dijera si Rebecca estaba bien, porque ya se estaba preocupando por el estado de Rebecca. Sin embargo, esta primera llamada fue rechazada de inmediato y Brigitte, ya pensando en el peor escenario, se dijo a sí misma que lo mejor sería ir ella misma a la casa de Jessica y Florian y ver si todo estaba bien. Pero antes de tomar esa decisión y salir de casa, Florian le devolvió la llamada. Esta vez fue Brigitte quien no llegó a coger el teléfono, así que lo volvió a llamar hasta que finalmente pudieron comunicarse. En esta llamada, Florian se disculpó por no haber contestado antes y explicó que no había dormido nada y que estaba muy cansado. Brigitte lo entendió y le pidió que bajara a revisar si Rebecca seguía en casa y, en caso de que estuviera allí, que comprobara si se encontrara bien porque no le contestaba las llamadas. Según lo que ella escuchó al otro lado de la línea, Florian hizo exactamente eso. Se escuchó cómo bajaba las escaleras, revisaba todo, para luego decirle que no hacía falta que fuera a casa porque ya no había nadie allí. Es decir, que le dijo que lo más probable era que Rebecca ya hubiera salido de la casa para ir a la escuela. Una vez más, Brigitte se tranquilizó y se dijo a sí misma que Rebecca ya iba camino a la escuela y que todo estaba bien. Aunque en el fondo tenía una extraña sensación de que algo no terminaba de encajar. Sobre todo porque su hija no le había respondido ni una sola vez el teléfono, algo muy raro en ella, que siempre tenía el teléfono en las manos o siempre contestaba una llamada o si
había visto que su madre le había llamado tantas veces, le habría devuelto la llamada o un mensaje, pero intentando buscarle una explicación lógica, pensó que entre ir con prisa para llegar puntual, entre haber salido rápido de casa, igual Rebeca no habría tenido el tiempo para contestar a su madre. Esa idea redujo un poco su angustia, así que decidió enviarle un mensaje por WhatsApp para desearle un buen día. El mensaje llegó, pero nunca apareció como leído, lo que en ese momento solo hizo pensar que Rebeca ya estaba en clase o con sus amigos, y por eso no lo había visto, aunque la realidad era mucho más grave de lo que parecía. Ese día Brigitte siguió con su rutina, como de costumbre, hasta que se hicieron las 4 de la tarde. A esa hora Rebeca solía volver a casa después de la escuela, pero el tiempo pasó y no apareció. Brigitte seguía manteniendo la calma porque estaba convencida de que Rebeca sí había ido a clases, así que pensó que tal vez simplemente se había retrasado por quedarse con sus amigos o cualquier cosa. Pero esa tranquilidad comenzó a romperse cuando Jessica la llamó para preguntarle si Rebeca ya había llegado de la escuela, porque quería hablar con ella y preguntarle cuándo recogería todas las cosas que había dejado en su casa. En ese momento Brigitte se asustó, porque si Rebeca hubiera ido a la escuela, luego habría regresado a casa de Jessica para recoger sus cosas, como tenía previsto, pero tampoco llegó a casa de Jessica. Eso significaba para Brigitte que Rebeca quizá nunca había llegado a la escuela. En ese momento se encendió la alarma real en Brigitte y comenzó a preocuparse muchísimo. La situación terminó de complicarse cuando Brigitte llamó a la escuela para confirmar si ese miedo que ya empezaba a crecer dentro de ella tenía algún fundamento, y preguntó si Rebeca había ido a clase ese día. La respuesta fue devastadora, porque la escuela le confirmó que no, que ese lunes 18 de febrero de 2019 Rebeca no llegó a ninguna clase. Tanto Brigitte como las hermanas de Rebeca comenzaron a entrar en pánico y una hora después, alrededor de las 5 de la tarde, cuando llegó Bernd, el padre de Rebeca, y le contaron todo lo sucedido, su primera reacción fue aferrarse a la explicación menos terrible, aquella que le permitiera pensar que todavía no estaba pasando lo peor. Así que intentó tranquilizarlas a todas, diciéndoles que tal vez Rebeca no había ido a la escuela a propósito y que simplemente estaba en algún centro comercial o en algún lugar con sus amigos. Algo que, conociendo a Rebeca, sonaba extraño, pero que seguía siendo mucho más soportable que imaginar que su hija pequeña había desaparecido o le había pasado algo. Por eso decidió salir a revisar las zonas más cercanas donde sabían que se movía Rebeca y sus amigas, con la esperanza de que todo hubiera sido producto de la rebeldía de un adolescente. Pero lamentablemente las cosas no sucedieron así. Bernd revisó todos los sitios que su hija solía frecuentar y no encontró ni rastro de ella, algo que, igual que los demás, empezó a preocuparle. Rebeca, una vez más, no actuaba así nunca, y sin importar las decisiones que tomara, ella era ese tipo de personas que no desaparecían de la nada. Era una chica que siempre contestaba las llamadas y que era muy cercana a su familia. Así que dentro de la cabeza de sus padres y de sus hermanas, que la conocían muy bien, al final del día ya estaban en pánico porque sabían que eso no era normal en ella. Y tampoco entendían en qué momento había desaparecido y sobre todo qué era lo que había sucedido. Sin esperar más, aquella tarde Brigitte y Bernd comenzaron a mover todos sus contactos para ver si alguien había visto a Rebeca esa mañana. Empezaron con sus amigos y conocidos, pero todos confirmaron lo mismo: no la habían visto en todo el día, y la última noticia que tenían de ella era esa foto que Rebeca le había enviado a una amiga. Algo que los padres pudieron corroborar cuando, entre las pertenencias de Rebeca, notaron que faltaban el jersey blanco de BTS, la chaqueta colchonada rosa y los pantalones grises, y unas Vans negras, confirmando que esa era la ropa que había usado ese día. Pero eso fue todo lo que consiguieron descubrir en aquella tarde, mientras hacían todo lo posible por localizarla. La familia estaba cada vez más preocupada y, sin ninguna otra idea de cómo avanzar, decidieron ese mismo día ir a la policía para presentar oficialmente la denuncia por la desaparición de Rebeca, deseando que con el apoyo de las autoridades pudieran encontrarla pronto y a salvo. Pero ocurrió algo que no esperaban. Pues como tantas veces pasa en estos casos, las autoridades no se tomaron el caso de inmediato como una desaparición, sino más bien, por la edad de Rebeca, como un posible escape voluntario, donde la teoría principal para los investigadores giraba en torno a la idea de que Rebeca se había encontrado con alguien o simplemente había decidido irse de casa. Esa suposición de la policía contradecía por completo todo lo que los padres sabían sobre su propia hija, por lo que de inmediato
inmediato se pusieron en contra y sintieron que estaban solos en una situación que ya de por sí era muy grave. Pero en ese momento las autoridades solo pudieron decirle a la familia que tenían que esperar a ver qué pasaba en las siguientes horas antes de empezar a investigar este caso como una desaparición y así confirmar que no se trataba de una huida voluntaria. Ante esto, la familia no tuvo más remedio que continuar con su propia búsqueda mientras la policía esperaba más horas para comenzar a actuar con seriedad. Para la familia, esperar, o más bien perder el tiempo, no era una opción para ellos porque desde el principio sabían que algo malo había sucedido. De esta manera, en los siguientes días, con las fotos que tenían de Rebecca, imprimieron por su cuenta un montón de volantes con sus características y los repartieron por toda la ciudad, esperando cruzarse con alguien que la hubiera visto aquel lunes. A esta búsqueda se sumaron también el resto de familiares, además de amigos y conocidos, que estaban igual de preocupados y desesperados que la familia por encontrarla. Entre ellos estaba también Florian, quien trataba de apoyar de la manera que podía, permaneciendo al igual que la familia atento a cualquier pista, con la esperanza de que pronto surgiera algún indicio que los llevara a Rebecca. Así pasaron 2 días más, sin noticias, sin ningún avance que los acercara a la verdad. Y en ese momento la policía entendió que estaban ante algo mucho más grave de lo que habían pensado, por lo que comenzaron a pedirle a la familia datos como fotos y características físicas de Rebecca para empezar a preparar el folleto oficial de desaparición. Para entonces la familia ya estaba muy desesperada y también muy nerviosa. Le enviaron a las autoridades una de las primeras fotos que encontraron de Rebecca, pidiéndoles que si esa imagen no les parecía adecuada, buscarían una mejor en sus redes sociales, mientras ellos seguían buscando por su cuenta también. Y al parecer esa primera foto no coincidía con lo que necesitaban, por lo cual la policía hizo exactamente lo que la familia les había pedido. Revisaron las redes sociales de Rebecca y escogieron una imagen ellos mismos que les pareciera la correcta para el folleto oficial de desaparición. Este folleto salió al público el jueves 20 de febrero y fue publicado en todos los medios, dando inicio a la búsqueda nacional y oficial de Rebecca. Pero lo que para la familia debía ser un paso importante para acercarse a su hija terminó convirtiéndose en un motivo de indignación, porque al ver el folleto se dieron cuenta de que la foto elegida no representaba en nada a Rebecca. Era una imagen en la que ella aparecía con varios filtros, lo que la alteraba su apariencia. Y en esta foto se veía demasiado distinta a como era en realidad. La decisión de usar esa foto no recae únicamente sobre una persona, porque al fin y al cabo la familia tampoco había enviado otra imagen con la que se sintieran más cómodos. Sin embargo, la nueva foto no se consultó previamente con ellos. Y lo que terminó de tensionar la situación fue que esa imagen, incluso hasta el día de hoy, sigue siendo la foto oficial de desaparición. Es decir, pese al disgusto de los familiares de Rebecca, esta foto nunca fue modificada. Eso molestó muchísimo a la familia durante mucho tiempo porque pensaban que ese detalle tan importante podía confundir a cualquiera que hubiera visto a la verdadera Rebecca, al encontrarse después con una foto llena de retoques en el folleto oficial. Era una imagen que llegó a todos los medios posibles y que quizá terminó teniendo un efecto muy diferente al que se quería conseguir. Por suerte, el trabajo de las autoridades no se limitó solo al folleto, sino que también se centraron en entender los últimos momentos en los que Rebecca tuvo contacto con el mundo. Así analizaron más con profundidad el Snapchat que compartió con su amiga e investigaron también la casa de Jessica, que fue el último lugar donde Rebecca estuvo. Allí descubrieron un detalle que lo cambiaría todo y que terminaría poniendo la atención de los investigadores sobre la persona que la familia Roach menos esperaba. Pues resulta que gracias al Wi-Fi de la casa de Jessica se pudo identificar que la última vez que Rebecca se conectó desde su móvil a esa red fue alrededor de las 8:42 de la mañana. Ese dato no coincidía con la última llamada que la madre de Rebecca, Brigitte, le había hecho a Florian un poco después de las 8, cuando le preguntó explícitamente si Rebecca estaba allí. Y él respondió que no, que Rebecca no estaba en la casa. En otras palabras, la hora de conexión no encajaba con esa llamada porque entonces Rebecca todavía sí estaba en la casa cuando Florian dijo que no. Así que Florian había mentido y la investigación comenzó a verlo como el principal sospechoso en la desaparición de Rebecca. La familia estaba en estado de shock y su primera reacción fue pensar que se trataba de un error. Según lo que conocían de Florian, él no parecía ser capaz de haberle hecho algo a Rebecca y confiaban plenamente en que no estaba involucrado. A pesar de eso, para la policía esa confianza no era suficiente, porque mientras avanzaban por esa línea de investigación, iban apareciendo más detalles que los hacían sospechar
sospechar cada vez más de él. Una de las nuevas inconsistencias que encontraron fue que Florian siempre había afirmado que, durante el primer día de la desaparición de Rebecca, estuvo todo el día en casa descansando por la noche anterior. Sin embargo, en varias cámaras de seguridad de una carretera que conduce hacia Polonia, casi llegando a la zona del cruce fronterizo, quedó registrado el coche familiar de Florian y Jessica, un Volkswagen Twingo color frambuesa. Y como ya se había confirmado que Jessica estaba trabajando en ese momento, la única explicación posible era que Florian estaba conduciendo esa mañana hacia Polonia. Por lo tanto, no había estado en casa durante la mañana, como había dicho, sino que por algún motivo, que todavía él no podía explicar, había conducido más de una hora hacia ese lugar, con cámaras de seguridad que lo ubicaban en distintos puntos del trayecto, además del testimonio de algunos testigos que afirmaron haber visto el vehículo. Estas contradicciones llevaron a que Florian fuera detenido varias veces mientras se intentaba determinar con exactitud qué había sucedido. Fue arrestado por primera vez el 28 de febrero bajo sospecha de homicidio involuntario. Pero como hasta ese momento no existían pruebas suficientes para condenarlo, estuvo entrando y saliendo de prisión en repetidas ocasiones entre el 3 y 6 de marzo, mientras la policía de Berlín continuaba a cargo de la investigación en busca de algo que lo comprometiera de forma definitiva. Y aunque las contradicciones de Florian hacían pensar que los investigadores estaban cada vez más cerca de entender lo que había pasado y que probablemente Rebecca nunca había salido de la casa de su hermana, conseguir pruebas incriminatorias estaba siendo mucho más difícil de lo que imaginaban. Además, algunos expertos externos al caso y varios miembros de la familia de Rebecca no estaban del todo convencidos de que Florian fuera el culpable, sobre todo porque en ese mismo periodo comenzaron a aparecer nuevos testigos con versiones que contradecían lo que la policía sospechaba y que aseguraban haber visto a Rebecca esa mañana. Uno de ellos, por ejemplo, comentó que había visto a Rebecca muchas veces antes y que estaba seguro de que esa mañana la había reconocido con claridad. Dijo que la vio en una parada de autobús cerca de la panadería local y que luego la observó subirse al autobús hacia un destino desconocido. En otro testimonio, alguien aseguró haberla visto caminando esa mañana con una manta morada, una manta que de hecho faltaba en la casa de su hermana y que pertenecía a Jessica. Según ese testigo, Rebecca llevaba esa manta consigo por algún motivo, algo que le pareció extraño porque aunque todavía era invierno, parecía más bien una manta de picnic y no tenía mucho sentido que la llevara consigo. Sobre todo porque al día anterior hubo muy mal clima y no era normal ver a alguien ir a hacerse un picnic ese día, ya que había llovido mucho. Aún así, ninguno de estos dos testigos pudo corroborarse. En la versión del autobús, las zonas aledañas no tenían ninguna cámara que registrara la presencia de Rebecca. Y en el caso del segundo testigo, el clima de ese día no coincidía con lo que decía, por lo que su versión tampoco terminaba de encajar. Tampoco la teoría de Florian como responsable estaba más cerca de la verdad, porque la policía buscó con perros rastreadores en todas las zonas alrededor, incluso en el área de la parada de autobús donde supuestamente la habían visto, pero el rastro se perdía por completo. También revisaron el camino hacia Polonia por donde Florian había conducido, inspeccionando basureros y cualquier lugar donde pudiera esconderse un cuerpo, con la esperanza de encontrar a Rebecca. Cada rincón fue explorado, cada posible escondite fue examinado, pero no apareció nada. No había señal, no había rastro y no había respuestas. Solo más preguntas, más incertidumbre y una familia que no dejaba de esperar, dividida entre las dudas y la esperanza, mientras los investigadores seguían presionando a Florian para que contara qué era lo que había hecho esa mañana con Rebecca. Y fue durante la última detención de Florian, el 6 de marzo, que finalmente terminó dando una declaración sobre lo que había sucedido, explicando que en realidad sí había salido esa mañana de casa, pero no por algo relacionado con Rebecca, sino que, según su versión, el viaje hacia Polonia tenía que ver con tráfico de drogas, un delito completamente distinto al caso de la desaparición, y aseguró que no tenía nada que ver con lo que había ocurrido a la joven. Esa confesión cambió por completo la dirección de la investigación, porque durante días la policía había sospechado de él como posible responsable de la desaparición, pero ahora quedaba claro que el motivo de su trayecto no era el que todos habían imaginado. Evidentemente, Florian no había dicho nada antes porque se trataba de un delito lo que había ido a hacer, dirigiéndose hacia Polonia. A partir de ahí el caso quedó todavía más rodeado de dudas. Por un lado, la familia tuvo que enfrentarse a la idea de que Florian había mentido desde el principio y que ocultaba otra actividad ilegal.
Pero por otro, eso tampoco respondía a la pregunta más importante de todas, y es qué había pasado realmente con Rebecca, porque hasta hoy su paradero sigue siendo desconocido. Y aunque Florian dejó de ser visto únicamente como un hombre con una explicación sospechosa, nunca apareció una prueba definitiva que permitiera señalarlo con certeza como el responsable de su desaparición. La investigación avanzó, hubo hipótesis, hubo contradicciones y hubo sospechas, pero no una respuesta final. Y así, con el paso del tiempo, terminó convirtiéndose este caso en una herida abierta para la familia Roig, ya que 7 años después la incertidumbre seguía ahí, el dolor seguía ahí y las preguntas seguían siendo las mismas. ¿Qué pasó con Rebecca aquella mañana? ¿Salió realmente de la casa de su hermana? ¿Hubo alguien más involucrado? ¿O simplemente la verdad sigue escondida en un punto que todavía nadie ha conseguido reconstruir? Lo único seguro es que Rebecca nunca llegó a casa y que su ausencia dejó una marca imposible de borrar. Hoy este sigue siendo un caso sin un cierre real. Florian sigue siendo una figura rodeada de sospechas, pero no de una verdad absoluta. O sea, es muy sospechoso en este caso, pero no se puede decir con seguridad ni con pruebas que fuera el responsable. La familia, por su parte, tuvo que aprender a convivir con el silencio, con versiones incompletas y con una desaparición que cambió sus vidas para siempre. Y mientras no aparezca Rebecca ni exista una confirmación definitiva de lo que ocurrió, esta historia seguirá siendo una de esas que dejan más preguntas que respuestas. Porque esto es todo sobre este caso. Entonces pasamos con las teorías que hay en este caso. La primera teoría es de un conocido en línea. Rebecca había estado chateando por internet con un chico llamado Max, que tenía la misma edad que ella. Algo normal. En redes sociales la gente habla con otras personas online. Sin embargo, en este contexto, al analizar conversaciones, Max se convirtió en un sospechoso. Porque tras leer conversaciones, la policía vio que Rebecca había planeado encontrarse con Max esa mañana. Y luego, tras hacerse público el caso de la desaparición, tras hacerse público el boceto y todo eso, Max borró sus perfiles de redes sociales y ahí la policía lo vio como un potencial sospechoso. Así que identificaron a Max, revisaron el historial de chats, la cronología, su paradero y si hubo alguna cita concertada entre ellos dos que se llevara a cabo realmente esa mañana, pero no obtuvieron resultados con sus búsquedas. No había realmente ningún plan confirmado de verse, solo había sido una conversación casual como «ay, podríamos vernos tal», así que quedó descartado. Y la explicación de por qué borró sus redes sociales cuando se hizo público el caso de la desaparición de Rebecca lo interpretaron como un adolescente entrando en pánico bajo la intensa atención pública, ya que estamos hablando de un chico de 15 años que de repente una chica con la que habla desaparece, la policía empieza a centrarse en él. Entonces, esta teoría no queda del todo descartada, es una teoría que existe, puede que se encontrara con este chico, simplemente no pudieron verificarlo con pruebas. La segunda teoría cuenta que Rebecca se fue a la escuela, o sea, salió de casa de su hermana y su cuñado, efectivamente, y algo sucedió de camino a la escuela. Se cruzó con la persona equivocada en la parada de autobús, de camino a la parada de autobús, y esta teoría comenta que tal vez fue víctima de trata sexual. Esta teoría surge por el hecho de que hubiera esos dos testigos que afirmaron haberla visto en la parada de autobús y caminando por la calle esa mañana. Es muy extraño dentro de esta teoría que el testigo que dijo que se me hizo muy raro ver a Rebecca con una manta tipo picnic porque al día anterior llovió un montón. Cuando la policía quiso verificar esta historia y se encontraron con el informe meteorológico y vieron que el día anterior no había llovido en esa zona, se desmoronó la historia de este testigo, así que esto también es muy extraño. Por otro lado, el 4 de abril de 2019 se reportó un avistamiento de Rebecca en Cracovia. No está verificado este avistamiento, no hay pruebas, pero apareció una persona diciendo con total seguridad: juro que era Rebecca a la que vi en Cracovia. Sin embargo, esto no se convierte en una prueba concluyente. Y el por qué realmente es por el tema de la foto del boceto, por el tema de la foto del volante de desaparición. La foto que hay en el volante y la cara real de Rebecca no coinciden, así que cualquier persona puede confundirlas. Puede confundir que sea una persona o la otra. Después de todas estas teorías, los investigadores declararon su postura y es que creen que Rebecca no salió con vida de esa casa, de casa de su hermana y su cuñado. La principal teoría investigada por las autoridades de Berlín es que Rebecca
fue asesinada en la casa de su hermana y su cuñado por su cuñado. Sin embargo, no se ha encontrado ninguna evidencia que lo confirme. La policía incluso fue hasta la casa de la abuela de Florian ante la sospecha de que sus restos pudieran estar enterrados ahí, pero tampoco encontraron nada. Por otro lado, los padres y hermana de Rebecca, Jessica, defendieron públicamente y constantemente a Florian, y esto llevó a algunas personas a especular que la familia podría estar ocultando información o protegiendo a Florian. Pero a mí esto no me encaja del todo, viendo la preocupación que hubo desde un principio por parte de los padres. Y han declarado públicamente que parten de la premisa de que se trató de un homicidio, algo a lo que la familia se opone por completo. Dicen que hasta que no se encuentre un cuerpo no van a pensar que Rebecca ya no está con vida. Después se encontraron también con que Florian, el día siguiente de la desaparición de Rebecca, o sea, el día de la desaparición, condujo dirección hacia Polonia, y al día siguiente, por la noche, también condujo hacia el este durante horas, sin dar ninguna explicación de a dónde fue. Y la pregunta es por qué Florian no puede ser claro al respecto de qué es lo que estaba haciendo, y fue más importante para él mentir, ocultar una actividad ilegal, que decir la verdad para intentar encontrar a su cuñada de 15 años. Sobre el vehículo se registró el coche de Florian y Jessica, y los técnicos forenses encontraron cabellos de Rebecca y fibras de la manta esta morada en el maletero del coche. Todo el tema de Florian es muy extraño. Hubo mentiras ese día por parte de él, y aunque bien las mentiras podrían ser por el tema de que estaba involucrado en el narcotráfico, eso no quita que él a las 8 de la mañana recibiera una llamada de la madre y le dijera que Rebecca no estaba en casa, cuando el móvil de Rebecca se conectó a las 8:45 en la red wifi de la casa de Florian y Jessica. Así que Rebecca tenía que estar ahí, o por lo menos su móvil. Este caso deja con muchísimas más preguntas que respuestas, porque han pasado 7 años y no se ha encontrado nada. No se ha encontrado una prueba concluyente que pueda incriminar a alguien. No se ha encontrado nada de Rebecca. Sobre el cabello de Rebecca y la manta morada tipo picnic, que se encontraron fibras en el maletero del coche de su cuñado y hermana. Esto también es muy extraño, pero sería tan raro que tu pelo esté en el coche de tu hermana. Pero lo que sí que lo hace extraño es que la manta morada desapareciera y se encontraran fibras en el maletero. A mí todo me hace pensar, o sea, esto a lo que me hace llegar, lo primero que me viene a la cabeza es el cuerpo de Rebecca envuelto en esa manta en el maletero. Esta es mi teoría, no se ha hablado sobre ello, pero lo último que se sabe de este caso, que es lo que he mencionado hace unos minutos, es que en el año 2025, el año pasado, la policía fue a la casa de la abuela de Florian, que la propiedad se encuentra en Lindenberg, y más de 100 agentes irrumpieron en la propiedad, donde hicieron sobrevolar drones, perros rastreadores de cadáveres. Con equipos de vídeo lo grabaron todo y llevaron una mini excavadora para excavar. Y cuando los investigadores hablaron sobre esto, comentaron que no buscan a una persona con vida y que siguen partiendo de la base de que esto se trató de un homicidio. Y da que entender que Florian sigue siendo el sospechoso principal, dado que 6 años después de la desaparición irrumpieron en casa de su abuela. Dejadme en comentarios qué opináis vosotros, porque no hay mucha más información sobre este caso y se ha convertido en uno de los casos más misteriosos de Alemania de los últimos años. Dejad en comentarios qué opináis vosotros y si en algún momento saliera más información que pueda completar un poco más este caso, porque siento que hay muchos huecos donde falta información. Por ejemplo, me gustaría saber qué llevó a la policía 6 años después a irrumpir en la vivienda de la abuela de Florian. Me gustaría saber en qué tipo de actividad ilegal estaba involucrado Florian y por qué no han hablado más de ello o han investigado más a fondo. Y sobre todo me gustaría saber qué pasó con Rebecca. ¿Salió con vida de esa casa? ¿La secuestraron por el camino? ¿Tuvo su cuñado algo que ver? ¿La familia lo está encubriendo? ¿Seguirá Rebecca con vida en alguna parte siendo víctima de trata quizá, o estará enterrada en algún lugar donde nunca se la ha encontrado? Dejad en comentarios qué opináis vosotros, qué teoría creéis que es la que más encaja con este caso, y si os ha parecido interesante e informativa no olvidéis dejar un me gusta en este vídeo.
que me ayuda mucho con el algoritmo. Suscríbete a este canal si te gusta este tipo de contenido. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!